En la historia de la música en español, hay nombres que marcan una época, que representan un estilo, una generación, incluso un país entero. Pero hay muy pocos que logran escapar de esas etiquetas y convertirse en algo mucho más grande, en símbolos de transformación. Enrique Bunbury es uno de ellos. Su carrera no puede resumirse con una sola palabra. Fue la voz icónica de una banda que puso al rock de España en el mapa internacional y al mismo tiempo un solista que nunca se conformó con repetir fórmulas. Es un artista que parece tener una obsesión: huir de sí mismo, escapar de la comodidad y reinventarse antes de que el público pueda anticipar su siguiente paso. La historia de Bunbury comienza en Zaragoza, en una España de los años 80, donde el rock apenas empezaba a encontrar un lugar propio después de la dictadura. Allí, un joven con aire desafiante, voz profunda y referencias que iban de David Bowie a Leonard Cohen, decidió fundar una banda llamada Héroes del Silencio. Y lo que empezó como un grupo de amigos de provincia terminó convertido en un fenómeno continental. Giras por Alemania, Bélgica, incluso América Latina. Discos que vendieron millones de copias. Y un público devoto que recitaba sus letras como si fueran manifiestos existenciales. Pero lo verdaderamente interesante es lo que vino después. Porque mientras muchos otros hubieran vivido eternamente de la nostalgia de aquel éxito, Bunbury tomó otra ruta. Se reinventó, con sonidos electrónicos en Radical Sonora, experimentó con la música mexicana en pequeño, exploró el rock alternativo con Flamingos, más tarde jugó con la crudeza íntima de Las Consecuencias. Cada disco parecía abrir un universo distinto, y cada gira era un laboratorio donde probaba cuánto podía estirar los límites de su propia identidad. Lo amaron y lo odiaron con la misma intensidad. Sus gestos teatrales, su ego indomable, su voz grave y cargada de dramatismo lo convirtieron en una figura polémica, pero también en un referente. Porque en el fondo, más allá de la pose y de la controversia, lo que siempre estuvo allí fue una necesidad vital de explorar. Bunbury entendió la música no como un lugar seguro, sino como un camino lleno de bifurcaciones, de riesgos, de contradicciones. Y por eso, al hablar de él, no estamos hablando solo de un cantante o del ex líder de Héroes del Silencio. Estamos hablando de un artista que se convirtió en un espejo de sus obsesiones y sus cambios. De alguien que nunca temió dinamitar sus propios logros con tal de avanzar. Un predicador eléctrico, un poeta rockero, un hereje musical. Hoy vamos a sumergirnos en su viaje, desde el adolescente de Zaragoza que soñaba con ser estrella, hasta el hombre que en 2022 anunció su retiro de los escenarios y luego volvió, como tantas veces, demostrando que su historia aún no se ha escrito del todo. Esta es la historia de Enrique Bunbury, el camaleón eterno del rock en español. Enrique Ortiz de Landázuri y Sarduy nació en Zaragoza en 1967, en una familia de clase media acomodada. Desde muy joven mostró inclinación por la música, aunque su camino no fue ni inmediato ni obvio. En su adolescencia, mientras sus amigos se movían en el fútbol, las discotecas y la vida estudiantil, él se refugiaba en los discos que llegaban con cuentagotas a la España de la postdictadura. David Bowie, Lou Reed, The Doors, Patti Smith eran influencias que no solo le mostraban un sonido distinto, sino también una actitud, la idea de que la música podía ser un vehículo de identidad, de rebeldía y de transformación personal. En esos primeros años se unió a distintas bandas locales, casi siempre efímeras, como Apocalipsis o Proceso Entrópico, en las que apenas empezaba a experimentar con la voz y con el escenario. Pero su primera experiencia seria llegó con Zumo de Vidrio, un grupo en el que ya empezó a componer y a firmar sus primeras letras. Allí todavía era Enrique Ortiz, un joven que exploraba el New Wave y el post-punk, influenciado por lo que estaba sucediendo en Reino Unido. Fue en esa época que decidió adoptar el nombre artístico con el que se haría mundialmente conocido, Bunbury. La elección no fue casual. El nombre proviene de un personaje secundario de la obra La importancia de llamarse Ernesto de Oscar Wilde, un personaje inventado para justificar escapadas y dobles vidas. Una especie de alter ego excéntrico y libertino. Con ese gesto, Enrique dejaba claro que quería construir un personaje que trascendiera lo cotidiano, que le permitiera moverse entre máscaras y reinvenciones. Zaragoza, aunque alejada de los grandes focos culturales de Madrid o Barcelona, se convirtió en el caldo de cultivo perfecto. Una ciudad lo suficientemente tranquila para ensayar sin presiones, pero también con una efervescencia juvenil que buscaba abrirse camino en la España de la movida. Y allí, a mediados de los años 80, Bunbury empezaría a cruzar caminos con músicos que serían clave en el nacimiento de su gran proyecto, Héroes del Silencio. La historia de Héroes del Silencio comienza en 1984, cuando Bunbury conoció a Juan Valdivia, un guitarrista obsesionado con los riffs oscuros y envolventes que por entonces tocaba la banda de su hermano.
Bunbury se unió como bajista, pero pronto quedó claro que su lugar no era detrás de las cuerdas. Su voz, su presencia y su ambición lo empujaban a estar al frente del escenario. Junto con Valdivia comenzaron a reclutar músicos hasta formar la primera alineación de lo que al inicio se llamó Zumo de Vidrio, y más tarde adoptaría un nombre que parecía una declaración de intenciones: Héroes del Silencio. Desde el principio el grupo se destacó por una mezcla que no era común en la España de mediados de los 80, letras cargadas de existencialismo y dramatismo, guitarras potentes y con una estética cercana al post-punk y al gótico. Mientras la movida madrileña llenaba bares con canciones irreverentes y festivas, Héroes proponía un rock solemne, oscuro y emocional que conectó rápidamente con un público joven que se reconocía en ese lenguaje de intensidad. El primer gran impulso llegó en 1987, cuando participaron en un concurso de bandas organizado por una radio local y grabaron un EP homónimo con temas como Héroe de Leyenda. Esa grabación llamó la atención de EMI, que les ofreció un contrato discográfico. Al año siguiente publicaron su primer álbum, El Mar no cesa, un debut que, aunque recibió críticas divididas, les abrió las puertas de giras nacionales y les dio un lugar en la escena española. La química entre Bunbury y Valdivia resultó ser explosiva. La voz grave y teatral de Enrique, junto con los arpegios y riffs hipnóticos de Juan, se convirtió en la marca de la banda. Alrededor de ellos, la base rítmica fue mutando, hasta consolidarse con Pedro Andreu en la batería y Joaquín Cardiel en el bajo, la formación clásica de los Héroes. Poco a poco, lo que había nacido como un proyecto juvenil en Zaragoza empezó a crecer más allá de lo esperado. En cada concierto, Bunbury desplegaba un magnetismo escénico que parecía demasiado grande para los bares y salas pequeñas. Y con la publicación de su segundo disco, todo estaba a punto de cambiar. Héroes del Silencio pasaría de ser una banda emergente a convertirse en un fenómeno internacional. En 1990 llegó el gran salto con el lanzamiento de Senderos de Traición, producido por Phil Manzanera, guitarrista de Roxy Music. El disco fue un punto de inflexión. Las letras existenciales de Bunbury y el sonido afilado de Valdivia encontraron una fórmula que no solo convenció en España, sino que abrió puertas en mercados inesperados. Canciones como Entre dos tierras y Maldito duende se convirtieron en himnos generacionales, sonando tanto en radios españolas como en festivales europeos y latinoamericanos. El siguiente paso fue aún más ambicioso: El espíritu del vino. Aquí la banda alcanzó su madurez artística con temas como Nuestros nombres y La herida. Con este disco, Héroes ya no eran una promesa, eran un fenómeno. En Alemania, por ejemplo, vendían más que muchas bandas locales. En México ya llenaban estadios. En Argentina sus discos se agotaban el mismo día del lanzamiento. La devoción de los fans era tan grande que en varios países se vivieron escenas cercanas a la histeria colectiva. El punto culminante llegó en 1995 con Avalancha, producido por Bob Ezrin, quien había ya trabajado con Pink Floyd y Alice Cooper. Allí la banda abrazó un sonido mucho más crudo y contundente, con himnos como Iberia sumergida y Avalancha y sobre todo, La chispa adecuada. Esta última, una balada intensa y desgarradora, fue la llave que les permitió conquistar definitivamente América Latina. En países como México, Argentina o Chile se convirtió en un clásico inmediato, una canción de amor y ruptura que millones cantaron como propia. En cada concierto, ese coro masivo de miles de voces marcó el momento más emotivo de sus giras. Pero el éxito tenía un precio: giras interminables, presión mediática, choques internos. El magnetismo que los había llevado a la cima empezaba a resquebrajarse. Héroes de Silencio estaban en la cúspide, pero a punto de implosionar. Después de Avalancha, Héroes del Silencio se encontraba en la cima. Llenaban estadios, sus discos eran éxitos de ventas, sin embargo por dentro la maquinaria ya mostraba signos de desgaste. Las tensiones entre Enrique Bunbury y Juan Valdivia, los dos polos creativos del grupo, se volvieron cada vez más difíciles de sostener. Mientras Valdivia buscaba mantener la esencia rockera y contundente de la banda, Bunbury ya sentía la necesidad de explorar nuevas sonoridades y de ampliar horizontes musicales. A esto se sumaba la presión de las giras interminables, el cansancio físico y emocional, las diferencias en la manera de enfrentar la fama. Bunbury, con su personalidad magnética pero también polémica, solía atraer tanto la atención como las críticas, mientras el resto del grupo prefería un perfil un poco más discreto. Esa tensión entre el personaje y la banda terminó por agrandarse hasta volverse insostenible. En 1996, en pleno éxito internacional, Héroes del Silencio anunció su separación. No un gran escándalo mediático, pero sí una sensación de pérdida colectiva. Para millones de seguidores era difícil aceptar que una de las bandas más importantes del rock en español se disolviera justo cuando parecía tener el mundo a sus pies. El mito, sin embargo, se multiplicó con la ruptura. La nostalgia comenzó a crecer de inmediato, alimentada por los videoclips, los discos en directo y los recuerdos de los conciertos multitudinarios.
Pero para Bunbury, el final de Héroes no fue un punto final, sino un inicio. La oportunidad de reinventarse y de construir, sin ataduras, la carrera solista que llevaba tiempo imaginando. Para muchos artistas, el final de una banda de éxito significa la decadencia, o en el mejor de los casos, vivir de la nostalgia. Pero Enrique Bunbury nunca fue de los que se conforman. Tras la separación de Héroes del Silencio en 1996, emprendió un camino que desconcertó a sus seguidores. En lugar de repetir la fórmula que lo había llevado a la cima, decidió dinamitarla. En 1997 lanza su primer álbum en solitario, Radical Sonora, un trabajo dominado por la electrónica, los sintetizadores y una estética industrial que poco tenía que ver con el rock épico de Héroes. Para muchos fans fue un shock. Ellos esperaban guitarras poderosas y se encontraron con un disco experimental, influenciado por Nine Inch Nails y la escena alternativa de los 90. Las críticas fueron divididas. Algunos llegaron a darlo incluso por perdido. Pero esa jugada radical era la declaración de principios de Bunbury. Él no iba a ser prisionero de su pasado. 2 años después llegó Pequeño, un disco completamente diferente al anterior y aún más arriesgado. Aquí abrazó los sonidos del flamenco, la ranchera, la música de cabaret y los ritmos latinoamericanos con canciones como Infinito o El extranjero. Con este álbum se consolidó como un artista que no solo rompía con su legado de Héroes, sino que también empezaba a crear una identidad propia, la de un viajero musical, siempre dispuesto a absorber influencias y a transformarlas en algo nuevo. Durante esta etapa, Bunbury formó el Huracán Ambulante, la banda que lo acompañaría en sus primeras giras solistas. Con ellos, las presentaciones se convirtieron en espectáculos teatrales donde mezclaba estilos, disfraces y actitudes provocadoras. No era un simple concierto, era una performance en la que podía ser crooner, predicador, cabaretero, rockero en cuestión de minutos. El riesgo empezó a dar frutos. Aunque al principio sus seguidores más fieles se sintieron desconcertados, poco a poco el público entendió que Bunbury había elegido el camino de la reinvención. No se trataba de repetir el pasado, sino de abrir puertas hacia un futuro mucho más amplio. El, entre comillas, ex cantante de Héroes, empezaba a dejar de ser presentado así. Ahora era Bunbury, el solista, con voz propia y un destino musical que apenas estaba escribiendo. Tras el impacto de Radical Sonora y el mestizaje arriesgado de Pequeño, Bunbury ya había dejado claro que no pretendía vivir de la nostalgia de Héroes del Silencio. Pero fue con su siguiente etapa que alcanzó la consolidación definitiva como solista. En 2002 lanzó Flamingos, un disco doble en el que Bunbury desplegó una paleta sonora mucho más amplia, combinando rock alternativo, pop barroco, cabaret y tintes electrónicos. Canciones como Lady Blue, Sácame de aquí y El Club de los Imposibles marcaron un momento de madurez creativa. Eran letras cargadas de ironía y desencanto, envueltas en melodías poderosas. El álbum fue un éxito de ventas y de crítica, y muchos lo consideran el verdadero punto de partida de su etapa solista. Con El viaje a ninguna parte de 2004, Bunbury dio otro salto. Se trataba de un proyecto conceptual, nuevamente doble, que recogía la experiencia de las giras y su obsesión por las músicas del mundo. Aquí aparecen nuevamente rancheras, pero también tangos, valses y hasta ecos de chanson francesa. Que tenga suertecita y El rescate se convirtieron en himnos de esta etapa, con un Bunbury que se consolidaba como un explorador incansable de géneros. Durante esta época, el Huracán Ambulante se convirtió en pieza clave de su identidad artística. La banda acompañaba a Bunbury en giras que eran auténticos viajes sonoros. Cada concierto cambiaba de tono, de atmósfera, de máscaras. En el escenario Enrique no solo cantaba, interpretaba, teatralizaba, se transformaba en personaje. La crítica, que en sus primeros discos solistas había mostrado reservas, empezó a reconocerlo como uno de los artistas más ambiciosos e innovadores de la música en español. Ya no era el ex de Héroes, sino una voz única, capaz de sostenerse por sí misma. Y lo más importante, había creado un vínculo nuevo con su público, que entendía que seguir a Bunbury significaba aceptar el riesgo, lo inesperado y la transformación constante. Con Flamingos y El viaje a ninguna parte, Bunbury entró definitivamente en la categoría de referente solista, abriendo un capítulo en el que la experimentación sería la regla y no la excepción. Después de la etapa expansiva y colorida de Flamingos y El viaje a ninguna parte, Bunbury entró en una fase más introspectiva, marcada por cambios personales y por un deseo de seguir transformando su sonido. Fue un periodo de búsqueda, de metamorfosis, donde se mostró más vulnerable pero sin perder el dramatismo que lo caracterizaba. En 2008 lanzó Hellbill Deluxe, un regreso al rock más crudo y más directo. También producido por Phil Manzanera, fue compuesto en su estudio del puerto de Santa María en Cádiz, grabado y mezclado en Musicland en Girona y masterizado en Sterling Sound de Nueva York. Este disco contenía temas como El hombre delgado que no flaqueará jamás o Hay muy poca gente. Era un Bunbury más combativo,
que mezclaba guitarras potentes con letras existenciales cargadas de ironía. El álbum fue bien recibido, con entusiasmo, y reafirmó su capacidad de reinventarse sin perder magnetismo. Sin embargo, el contraste llegó pronto. En 2010 publicó Las Consecuencias, considerado por muchos su disco más oscuro e intimista. Con canciones como De todo el mundo y Frente a Frente, un dueto con Mirenisa de Tulsa, Bunbury se alejó del exceso y exploró un tono melancólico, sombrío, casi acústico. Fue un giro completamente radical respecto a Hellbilly Deluxe y una muestra de su necesidad de incomodar incluso a sus propios seguidores. En paralelo, Bunbury también exploró colaboraciones que ampliaron su universo musical. Una de las más notorias fue el disco de estudio de versiones Licenciado Cantinas, del 2011, donde reinterpretó clásicos latinoamericanos desde su propio estilo, rindiendo homenaje a la música popular de la región. Allí convivieron rancheras, valses, cumbias y boleros, pero pasados por el filtro de su voz y de su teatralidad. Esta etapa confirmó lo que ya era evidente. Bunbury no seguía una línea recta, sino que avanzaba en zigzag, con cada disco derrumbando lo anterior. Para unos era desconcertante, para otros era emocionante, pero lo cierto es que cada mutación reforzaba su reputación como uno de los artistas más inquietos y arriesgados de la música en español. En medio de su ya consolidada carrera solista, llegó un acontecimiento inesperado que sacudió al mundo del rock en español: la reunión de Héroes del Silencio de 2007. Durante años, el público había alimentado la esperanza de volver a ver juntos a Bunbury, Valdivia, Cardiel y Andreu, pero las tensiones internas parecían hacer imposible ese escenario. Sin embargo, con motivo del 20º aniversario de la banda y tras múltiples negociaciones, el milagro ocurrió. La gira, titulada Tour 2007, fue corta, pero intensa. Apenas 10 conciertos repartidos entre España, Estados Unidos y América Latina. México fue uno de los epicentros, con más de 120,000 asistentes en el Foro Sol, un récord que confirmaba que a más de una década de su disolución, Héroes seguía vivo en el corazón de millones de fanáticos. En Zaragoza, su ciudad natal, lo recibieron como auténticos héroes, cerrando un círculo emocional con el público que los había visto nacer. El repertorio de la gira fue un recorrido por sus grandes éxitos, Entre dos tierras, Avalancha, Nuestros nombres, Maldito duende y, por supuesto, La chispa adecuada, que volvió a erizar pieles con su coro multitudinario. La crítica fue unánime. Pocas veces una reunión había generado tanto fervor y tanta nostalgia al mismo tiempo. Pero ese regreso fue tan fulgurante como breve. Bunbury dejó claro que no se trataba de un nuevo comienzo, sino de un homenaje puntual. Las tensiones entre los miembros seguían latentes, y la idea de retomar el proyecto a largo plazo se descartó casi de inmediato. Fue una despedida, no un retorno, diría Bunbury más tarde. El Tour 2007 quedó inscrito como un evento histórico. No solo demostró la vigencia de Héroes del Silencio, sino que reforzó el mito. La banda se despidió por todo lo alto, con multitudes coreando cada verso, y dejó en claro que su legado no necesitaba nuevos discos para seguir siendo eterno. Tras cerrar ese capítulo de Héroes del Silencio con la gira del 2007, Bunbury se volcó por completo en su camino solista. Y lo hizo con la misma inquietud que lo había caracterizado, sin mirar atrás y explorando nuevas direcciones musicales y líricas. En 2013 lanzó Palo Santo, un disco ambicioso, de fuerte carga espiritual y política. Con canciones como Despierta y Más alto que nosotros solo el cielo, Bunbury adoptó un tono casi mesiánico, denunciando la alienación del mundo moderno y llamando a la conciencia colectiva. Fue un álbum que dividió opiniones. Para algunos era excesivo en su grandilocuencia, pero para otros confirmaba que Bunbury seguía siendo un artista dispuesto a incomodar y a provocar reflexiones. La consolidación de esta etapa llegó con Expectativas, del 2017, quizá uno de sus discos más aclamados de la última década. En él encontramos a un Bunbury más oscuro y más crítico, con letras que retrataban la incertidumbre política y social de la época. Temas como La actitud correcta y Cuna de Caín mostraban a un músico en plena forma, capaz de combinar el filo del rock con un discurso agudo y contemporáneo. El álbum fue recibido con entusiasmo tanto por la crítica como por el público, y llevó a Bunbury a giras internacionales con gran éxito. En 2020, en plena pandemia, publicó Posible, un disco más introspectivo y minimalista, con sonoridades electrónicas y un tono más cercano a la melancolía que a la denuncia. Las canciones del disco reflejaban a un Bunbury más íntimo, más reflexivo, mirando hacia adentro en lugar de predicar hacia afuera. 2020 fue doble. Además de Posible, publicó Curso de Levitación Intensivo y en 2023 regresó con Greta Garbo, confirmando la vigencia de su pulso autoral. Esta nueva etapa confirmó su capacidad de mantenerse vigente sin necesidad de recurrir a la nostalgia de Héroes del Silencio. Cada álbum era distinto, cada gira una puesta en escena renovada.
Bunbury demostraba que no era un sobreviviente del pasado, sino un creador en constante movimiento, capaz de dialogar con el presente sin traicionar su esencia. En 2022, cuando Bunbury parecía atravesar uno de sus momentos más sólidos como solista, sorprendió en anunciar su retiro de los escenarios. El motivo no fue artístico ni personal, sino físico. Tras años de giras intensas, comenzó a sufrir problemas severos en la garganta y en las vías respiratorias que le impedían cantar con normalidad. Lo que al principio se creyó un mal pasajero, terminó convirtiéndose en una limitación permanente, y Bunbury lo comunicó de manera cruda y directa a sus seguidores. La noticia cayó como un balde de agua fría en sus fans alrededor del mundo. Los conciertos de su gira de despedida se convirtieron en eventos cargados de emoción y nostalgia, con miles de personas conscientes de que quizás estaban viendo por última vez a su ídolo sobre un escenario. En cada show, clásicos como Mi Infinito, Lady Blue o La Chispa Adecuada sonaban como himnos de despedida, y la figura de Bunbury adquirió una aura casi mítica. Sin embargo, como tantas veces en su carrera, la historia no terminó ahí. Tras meses de silencio y tratamiento médico, en 2023 Bunbury anunció que, aunque no podía volver a girar de manera extensa como antes, sí podía retomar presentaciones puntuales y proyectos de estudio. Su voz seguía viva, y él no estaba dispuesto a renunciar del todo a su oficio. Ese regreso parcial, con conciertos especiales y nuevas grabaciones, fue recibido como un regalo inesperado por sus seguidores. Más que un retorno triunfal, se trató de un gesto de resistencia, una manera de demostrar que incluso con limitaciones, la música seguía siendo su lugar natural. El episodio de sus problemas de salud no solo marcó un punto de inflexión en su carrera, sino que también reforzó el mito. Bunbury no es un artista hecho para la complacencia ni para la comodidad. Incluso en la fragilidad, sigue proyectando fuerza, magnetismo y, sobre todo, autenticidad. En 2025, Bunbury confirmó una gira internacional y anunció el lanzamiento de un nuevo álbum para la primavera, demostrando que incluso tras la fragilidad, su voz y su presencia siguen plenamente vigentes. Hablar de Enrique Bunbury es hablar de un artista que se negó a quedar atrapado en una sola imagen. Fue el ídolo juvenil de millones con Héroes del Silencio, pero en lugar de vivir de ese pasado, eligió el riesgo, la exploración y la metamorfosis. Cada disco suyo ha sido un desafío, un experimento, una declaración de principios que lo convirtió en un referente incómodo, pero ineludible, del rock en español. Su legado no se mide únicamente por los himnos que marcaron una generación, sino por la manera en que construyó un camino propio, siempre en movimiento, siempre dispuesto a incomodar. Bunbury nos enseñó que la autenticidad no consiste en complacer, sino en buscar una voz personal, aunque eso implique perder adeptos en el camino. Hoy, con su trayectoria ya escrita en varias etapas y con un futuro que se mueve entre la incertidumbre y la esperanza, Bunbury sigue siendo un faro para quienes creen que el arte debe ser inquieto, cambiante, inacible, un camaleón eterno que incluso en sus silencios sigue gritando con fuerza. Más allá de polémicas, de excesos o de la teatralidad de su figura, lo que permanece es una certeza. Bunbury convirtió su carrera en una especie de viaje perpetuo. Un viaje donde el rock en español encontró nuevas fronteras y donde cada canción se volvió no solo una declaración estética, sino también un espejo de las contradicciones humanas. Y es que Enrique Bunbury no es solo un cantante ni el ex líder de Héroes del Silencio. Él es la prueba de que la música, cuando se vive como búsqueda constante, puede convertirse en un acto de rebeldía y en una forma de trascendencia. Gracias.